Hola, mi nombre es Helen Rivera y junto a mi compañera Esli Castillo les hablaremos sobre los músculos del antebrazo. Vamos a hablarles sobre los músculos del compartimento anterior y los músculos del compartimento posterior. Músculos del compartimento anterior. Posee tres capas: superficial, intermedia y profunda. Músculo pronador redondo. Posee dos cabezas, ulnar y humeral. La primera posee un origen en el proceso coronoides, su inserción distal en el centro de convexidad de la cara lateral del radio, su inervación en el nervio mediano y su acción principal es que prona y flexiona el antebrazo en el codo, mientras que el humeral posee su origen en el epicóndilo medial del húmero y realiza las mismas acciones que el ulnar. Músculo flexor radial del carpo. Su origen es en el epicóndilo medial del húmero, se inserta en la base del segundo metacarpiano y se inerva en el nervio mediano, y su acción principal es que flexiona y abduce la mano. Músculo palmar largo. Su origen es en el epicóndilo medial del húmero, su inserción distal es la mitad distal del retináculo flexor y vértice de la aponeurosis palmar, su inervación es el nervio mediano y flexiona la mano y tensa la aponeurosis palmar. Músculo ulnar del carpo. Posee dos cabezas, ulnar y humeral. La primera posee un origen en el olecranón y borde posterior de la ulna. Su inserción distal es en el pisiforme, gancho del ganchoso y el quinto metacarpiano. Se inerva en el nervio mediano y flexiona y abduce la mano. La cabeza humeral posee su origen en el epicóndilo medial del húmero y posee las mismas características que la anterior. Músculo flexor superficial de los dedos. Posee dos cabezas, humerulnar y radial. La primera posee un origen en el epicóndilo medial del húmero, su inserción distal son los cuerpos de las falanges medias de los cuatro dedos mediales, su inervación es en el nervio mediano y flexiona las articulaciones interfalángicas proximales a los cuatro dedos mediales. La cabeza radial posee su origen en la mitad del borde anterior y posee las mismas características que la anterior. Músculo flexor profundo de los dedos. Posee dos partes, medial y lateral. La primera posee un origen en los tres cuartos proximales de la cara medial y anterior de la ulna. Su inserción distal es en la base de los falanges distales de los dedos cuarto y quinto. Posee una inervación en el nervio ulnar y flexiona los falanges distales de los dedos cuarto y quinto en las articulaciones interfalángicas distales. La parte lateral posee también su mismo origen, solo que su inserción está en la base de los falanges distales de los dedos 2 y 3 y posee la misma acción, solo que con estos mismos dedos. Músculo flexor largo del pulgar. Su origen es en la cara anterior del radio y membrana interósea adyacente. Su inserción distal es en la base de la falange distal del pulgar. Su inervación es en el nervio interóseo anterior del nervio mediano y flexiona las falanges del primer dedo. Músculo pronador cuadrado. Su origen es en el cuarto distal de la cara anterior de la ulna. Su inserción distal es en el cuarto distal de la cara anterior del radio. Su inervación es en el nervio interóseo anterior del nervio mediano y prona el antebrazo y las fibras profundas unen entre sí el radio y la ulna. En los músculos del compartimento posterior estaremos viendo los de la capa superficial, los de la capa profunda y los emergentes de la capa profunda. El músculo braquiorradial tiene su inserción proximal 2/3 proximales de la cresta supracondiliar lateral del húmero. Tiene su inserción distal en la cara lateral del extremo distal del radio proximal al proceso estiloides. Es inervado por el nervio radial y su acción principal es la flexión relativa débil del antebrazo. El músculo extensor radial largo del carpo tiene su inserción proximal en la cresta supracondiliar lateral del húmero. Su inserción distal en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano y es inervado por el nervio radial. Su acción principal es que extiende y abduce la mano en el carpo. El músculo extensor radial corto del carpo tiene su inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción distal en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. Es inervado por el ramo profundo del nervio radial y su acción principal es que extiende y abduce la mano en el carpo. El músculo extensor de los dedos tiene su inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción distal en las expansiones extensoras de los cuatro dedos mediales. Es inervado por el ramo profundo del nervio radial y su acción principal es que extiende los cuatro dedos mediales. El músculo extensor del dedo meñique tiene su inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción distal en la expansión extensora del quinto dedo. Es inervado por el ramo profundo del nervio radial y su acción principal es que extiende el quinto dedo. El músculo extensor ulnar del carpo tiene su inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción distal en la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano. Es inervado por el ramo profundo del nervio radial
y su acción principal es que extiende y abduce la mano en el carpo. El músculo supinador tiene su inserción proximal en el epicondilo lateral del húmero. Su inserción distal en las caras laterales posterior y anterior del tercio proximal del radio. Es inervado por el ramo profundo del nervio radial, y su acción principal es que supina el antebrazo. El músculo extensor del índice tiene su inserción proximal en la cara posterior del tercio distal de la ulna y la membrana interósea. Tiene su inserción distal en la expansión extensora del segundo dedo. Es inervado por el nervio interóseo posterior, y su acción principal es que extiende el segundo dedo. El músculo aductor largo del pulgar tiene su inserción proximal en la cara posterior de las mitades proximales de la ulna, el radio y la membrana interósea. Su inserción distal es en la base del primer metacarpiano. Es inervado por el nervio interóseo posterior, y su acción principal es que abduce el pulgar y lo extiende en la articulación carpo-metacarpiana. El músculo extensor largo del pulgar tiene su inserción proximal en la cara posterior del tercio medio de la ulna y la membrana interósea. Tiene su inserción distal en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Es inervado por el nervio interóseo posterior, y su acción principal es que extiende la falange distal del dedo pulgar en la articulación interfalángica. Por último, estaremos hablando sobre el músculo extensor corto del pulgar, que tiene su inserción proximal en la cara posterior del tercio distal del radio y la membrana interósea. Tiene su inserción distal en la cara dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. Es inervado por el nervio interóseo posterior, y su acción principal es que extiende la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica.